Bueno, con el objetivo de repasar y avanzar con el tema del humor, va esta clase que va a ser un poco larga, ¿sí? Les recuerdo que nos queda la clase del 14 y la del 21. En la del 21 vamos a dar el trabajo práctico de entrega fines del mes de noviembre, ¿ok? Bueno, básicamente el trabajo práctico consistirá en ejercicios sobre este video específicamente. No van a ser solamente preguntas sobre este video o ejercicios sobre este video, va a haber algo más, pero les recomiendo que se concentren en lo que vamos a ver hoy, 7 de octubre, ¿ok? Empezamos con esta cita. Robert Escarpí es un humorista y intelectual francés que escribió esto, como para que entendamos la diferencia entre humor y comicidad. El hombre sin humor vive la vida de las larvas, dentro de su sobre de seda sin porvenir ni duración, semiconsciente e inmodificable. El humor hace estallar la caparazón hacia la vida, el progreso, el riesgo de existir. Frecuentemente de esa caparazón solo emerge un bicho poco interesante y vulgar, pero a veces se escapa una mariposa multicolor y provoca risas parecidas a las risas de los dioses, o también puede salir una tenebrosa polilla color de la noche. ¿Qué significa esto? El humor es, se lo dejo para que lo piensen ustedes, es una forma diferente de enfrentar la vida cotidiana. Otro autor francés, Jean-Pierre Brisset, fallecido hace más de un siglo. El humor es la coextensividad del sentido y el sinsentido. Esto aparece también, va a aparecer en Freud. El humor es el arte de las superficies y las dobleces, las singularidades nómadas y el punto aleatorio siempre desplazado, el arte de la génesis estática, el savoir-faire, esto significa el saber comportarse, el saber cómo relacionarse con la gente, del acontecimiento puro o la cuarta persona del singular. Se sabe que hay tres personas. Una cuarta persona es una figura metafórica, tal vez exagerada, que significa es ponerse en el lugar de nadie. Eso es el humor. Quedan suspendidas y abolidas la significación, la designación, la profundidad y la altura. Porque el humor tiene que ver con el absurdo. Es un universo carente de sentido y justificación. Es un universo caótico y sin esperanzas para el destino humano. Porque de verdad, la muerte hace que la vida no pueda ser tomada en serio. Porque la vida no es para siempre. Y en todo caso, lo que es para siempre no es la vida del individuo, sino su obra. Y el humor, precisamente, consiste en dejar una obra para la posteridad, que le da inmortalidad al humorista. El absurdo, por lo tanto, expresa en una forma crítica nuestra relación con las cosas y con el mundo. Es la melancolía de un espíritu superior que llega incluso a divertirse con aquello que lo entristece, a no tomarse la vida en serio. Eso es el humor. Pero, fíjense la paradoja, no me tomo la vida en serio, pero esto de no tomarme la vida en serio, sí me lo tomo en serio. Es decir, no lo dejo librado a mi estado de ánimo. Trato de manejarlo en serio, esto de no tomarme la vida en serio. Distingamos lo cómico y lo humorístico. Lo cómico es advertir lo contrario de lo que se dice, de lo que pasa, etc. La reflexión, trabajando dentro de mí, me ha hecho penetrar en mi primera observación. De aquella primera observación, de lo contrario,
me echo pasar a este sentimiento de lo contrario. Esto es toda la diferencia que hay entre lo cómico y lo humorístico. Con lo cómico solamente advierto lo contrario. Digamos, lo extraño, lo fuera de lugar, ¿sí? Pero en lo humorístico, a partir de mi observación de lo que está fuera de lugar, me pongo a pensar cómo, si no es lo contrario, lo que tendría que ser lo que está del derecho. En lugar de ver la falta de sentido en lo que no tiene sentido, trato de ver la falta de sentido en lo que sí lo tiene. Pirandello, gran dramaturgo y obviamente gran humorista. Dice así: hemos dicho que ordinariamente en la concepción de una obra de arte, la reflexión es casi una forma del sentimiento, casi un espejo en el que el sentimiento se mira. Van captando las metáforas, ¿no es cierto? Si siguiéramos esta imagen, podríamos decir que en la concepción humorística, la reflexión es en efecto como un espejo, pero de agua helada. Fíjense la metáfora, un espejo pero de agua helada, en el que la llama del sentimiento no solo se mira, sino se arroja y se apaga. El chirrido del agua es la risa que provoca el humorista. El vapor que exhala es la fantasía, muchas veces algo humeante, que tiene la obra humorística. Como ven, no hay forma de referirse al humor si no es a través de imágenes. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, porque nos tomamos en serio esto de no tomarnos en serio la vida. Podríamos decir que hay tres modos de ser del humorismo. Es una palabra ambigua, humor. Por eso es que tiene por lo menos tres acepciones. En primer lugar, vamos a decir que el humorismo es una disposición o un modo de considerar las cosas. En segundo lugar, el humor es una forma de representar, jugando con la franja que divide el sinsentido del sentido. Y después hay algo que vamos a llamar el humor objetivo. Llega a la conclusión de que el humor está solamente en quien lo tiene. Esto es lo que yo propongo. El humor no está en el constructo, sino en el que lee o disfruta algo a lo que considera humorístico, más allá de las intenciones que haya tenido quien armó ese constructo. Subjetivismo y objetivismo no son otra cosa que una actitud diferente del espíritu en el acto de la representación. La representación del humor, que está siempre en quien lo tiene, puede adoptar dos modos: el modo subjetivo o el modo objetivo. Vamos a ver ahora de nuevo los géneros humorísticos que vimos la vez pasada. Tenemos, en primer lugar, la broma o la chanza. El constructo tiene mucho que ver con el juego de palabras o la asociación de ideas con ese juego de palabras. Es un texto verbal o gráfico que integra relatos breves, rápidamente dichos, y el efecto se basa en lo sorpresivo de una relación semántica o fonológica, por eso les digo, o una asociación de ideas o un juego de palabras, poco explorada. Le dicen asiento de bicicleta, ¿por qué? Porque está hecho para el culo, ¿sí? La comparsita, le dicen la comparsita, es vieja y la siguen tocando. Bueno, como ven, se trata de una asociación de ideas a partir de un término, asiento de bicicleta, la comparsita, etc., y un parecido entre el objeto, digamos, agredido, porque esto se trata casi siempre de una agresión, puede ser muy fuerte o muy leve, pero se trata de una agresión, de una broma. Nosotros al que tenía la nariz grande le decíamos narigón, etc. La comedia. La comedia se caracteriza por presentar un parecido deliberadamente imperfecto con la realidad. Pero esto no hay que confundirlo ni con la parodia
ni con la caricatura. Ya veremos lo que es cada cosa. La parodia, digamos, es una forma de burlarse imitando. Y la caricatura es una forma de representar exagerando los defectos. ¿Sí? Parodia y caricatura podría ser más o menos lo mismo. Sí, pero tienen distintos ámbitos. La parodia es directamente o tiene una intención, digamos, de juego. En cambio, la caricatura no tiene una intención de juego, tiene fundamentalmente una intención deliberada de agresión. En la comedia hay una tensión entre lo singular de las personas y el tipo al que más o menos cada uno de nosotros corresponde. El gordo, el bonachón, el iracundo, ¿sí? Eso sería el tipo. Hay gente que tiene más o menos nervios, más o menos bronca, entonces se apunta como individuo al tipo. Pero hay una tensión en la comedia. Esa tensión es la que permite comprender de qué va la comedia en tanto parecido e imperfecto con la realidad. En la comedia sí tenemos por lo menos 4 subgéneros. La farsa, que consiste simplemente, bueno, la sitcom, ¿no es cierto? Seguramente han visto Big Bang Theory o Friends o Seinfeld, hay muchísimas. Eh, Sitcom, en la cual los personajes están deliberadamente en tensión. Vamos a decir, si han visto Big Bang Theory, seguramente ven que hay uno que es maniático, otro que es odiado por su propia madre, otro que es el extranjero, otro que vive, digamos, con terrible culpa, con terrible sentido del ridículo, porque se ve, digamos, sometido a un amor que no le es correspondido del todo, que sería el de anteojos, ¿no es cierto? Bueno, no me acuerdo de los personajes, pero el que está enamorado de la rubia, la vecina. Bueno, la picaresca, en este caso en la comedia, el tema es lo que hace que sea picaresco. Por ejemplo, eh, la delincuencia, el tráfico de drogas, bueno, la prostitución, mucho de infidelidad conyugal, etc. El grotesco, que tiene que ver, digamos, con la intimidad brutal de los personajes, ¿sí? No el grotesco entendido como lo entiende Discépolo, el grotesco criollo, sino la parte, digamos, cavernícola, grotesco viene de gruta, de caverna, la parte cavernícola de la gente, ¿no es cierto? Ahí lo que tiende a aparecer más bien es la brutalidad, los malos modales, etc. Por eso es que la comedia se mete, digamos, en la intimidad de la vida familiar o de la vida de la oficina, ¿sí? Muy buena la sitcom que se llama The Office, antigua, pero que conserva esto de un poco de farsa, pero también mucho de grotesco. Y el humor negro, ¿no es cierto? El humor negro es eh, disfrutar de lo aberrante, de lo deforme, de lo vicioso, etc. Como ven, los subgéneros tampoco son muy distintos. Todos encajan en esta idea de la comedia como un parecido imperfecto con la realidad, a veces algo exagerado, a veces algo agresivo. Distingamos la risa de la comicidad. La risa es una reacción fisiológica que puede o no tener ningún vínculo con lo estético. Por ejemplo, hay una risa nerviosa. Por ejemplo, hay una risa maléfica. A veces se distingue, en inglés se distingue smile de love, o sea, sonrisa de carcajada. Pero bueno, nosotros no tenemos esa distinción. La palabra sonrisa para nosotros significa simplemente un gesto distendido, ¿sí? En cambio la risa sabemos que es más bien eh, una reacción explosiva, ¿sí? Lo cómico provoca reír sublimado porque está concebido artísticamente.
Y la farsa es un género cómico donde se atenúan las diferencias entre risa y comicidad. O sea, vos sentís que disfrutás, pero no te provoca risa. ¿Cómo hacen en las sitcom americanas? Ponen de fondo risas, como para dar un ambiente festivo, no para que vos te contagies, sino el ambiente festivo que está dado precisamente por la alegría, por el desborde que supone la risa. Bueno, hagamos estas distinciones entre lo cómico y la risa. Pongo humor entre comillas, entre paréntesis, porque mucha gente confunde humor con comicidad. Lo cómico no siempre está acompañado por la risa. ¿Por qué? Porque algo te puede intentar ser gracioso, pero a vos no te parece, no te pasa gracioso. Entonces no te reís. Lo cómico puede ser lúdico o divertido, ligero o de apariencia trivial. Fundamentalmente es eso, es lúdico, es esto de no tomarse la vida en serio. Pero hay una diferencia con el humor. En el humor no necesariamente hay buena onda, en lo cómico sí. No puede haber comicidad eh, en la melancolía. El humor tiene algo de melancolía, tiene como una distancia que lo cómico no tiene. Por eso es que lo cómico tiene una dosis de archiconocido y una dosis de anormalidad. Es decir, de lo que está fuera de lo común, de lo que es contrario a lo normal, de lo que es contrario a lo cotidiano. En el humor se da una forma particular de comicidad. El sujeto se toma a sí mismo como objeto de atención. Ahí está la melancolía. Exige una actitud reflexiva que implica desprenderse de lo serio para volver a él con una sonrisa, no con carcajadas, sino con cierta distensión, podríamos decir, con cierta eh, resignación. Esa sería la palabra. Veamos puntualmente qué es la farsa. Es una acción lineal con cambio abrupto final. Por ejemplo, el burlador burlado. En la farsa, normalmente, el, el fuerte termina débil. El débil termina fuerte. Hay lo que se llama una peripecia, una transformación de la línea de acontecimientos. La farsa no es necesariamente cruel, pero el malvado sí recibe una sanción. ¿Sí? Los temas son cotidianos y giran alrededor de asuntos triviales. Piensen en las sitcom, ¿sí?, americanas. Bueno, también hay copias argentinas de sitcom. Por ejemplo, Casados con Hijos. Los roles son inmutables. ¿Sí? El personaje encarna una función que puede ser marido, enamorado, mucama, o un comportamiento estereotipado, avaro, malicioso, libertino, obsesivo. Piensen especialmente en el personaje de Erika Rivas, o de Franchella, o de la chiquita, la hija de la casa de la hija de Franchella, en Casados con Hijos. Si no han visto estos programas, avísenme porque tengo que buscar otros ejemplos. Son programas de hace muchos años. En la farsa, entonces, ¿qué prevalece? La distinción entre las categorías de la astucia y del éxito más que las del bien y del mal. Importa el valor del éxito o del placer. ¿Quién jode a quién? Y cómo resuelve el jodido la situación en la que se encuentra. A veces no lo resuelve. Por eso la sitcom termina en general con un interrogante. Pero el episodio siguiente comienza como si ese interrogante no se hubiera planteado. ¿Dónde está la comicidad en la farsa? Porque como les trato de decir, no es siempre humorístico. Algo hay de comicidad. Bueno, hay golpes, gritos, injurias, malentendidos, ¿sí?, en situaciones, ¿no es cierto? En el lenguaje hay metáforas obscenas, expresiones cliché, parodias.
etc. La farsa, especialmente en la sitcom, comedia de situación, es una pieza que pone en escena personajes más o menos obsesivos en situaciones donde se enfrentan con equívocos casi siempre simples y ligeros. Los equívocos no son muy complicados. La simplicidad explica por qué solo intervienen defectuosos, yo lo puse así, morales. En realidad no son ni defectuosos ni morales, pero presentan algún rasgo fuera de lo cotidiano, fuera de lo ordinario, fuera de lo, yo diría normal, pero no es una palabra, fuera de lo decoroso, esa es la palabra. En la sitcom predomina el decoro y la crítica a la excentricidad. Pero esa crítica la hacen los propios personajes, como para que el espectador disfrute poniéndose de un lado o de otro. Hay personajes que nos gustan más, hay personajes que nos producen, no sé si cierto desagrado, pero sí que nos interesa particularmente reírnos de ellos. ¿Sí? Es la teoría de la superioridad. Por ejemplo, del amarrete, del obsesivo con la limpieza, del que es mujeriego, del que no se atreve con las mujeres, etc. Nadie es la suma de los defectos. Siempre cada personaje tiene un defecto, podríamos decir, sobresaliente. En la comedia grotesca o burlesque predominan el exceso, la enormidad, la desmesura. ¿Sí? Fíjense que no sé de dónde lo saqué, picardías en sotana. Y por supuesto las chicas mostrando las piernas. Corresponde a una época en la cual la mujer era deliberadamente oculta, vivía oculta, no estaba en la vida pública, salvo muy raras excepciones. No se le permitía estudiar, no había empleo para las mujeres y por lo tanto, salvo las mujeres de la casa, los varones no veían otras mujeres, salvo en el burlesque, donde se exhibían sus brazos, sus piernas, su cuerpo con mallas entalladas. Entonces, la comedia grotesca o el burlesque se caracteriza por la exuberancia y la evasión de las normas. En el caso del burlesque predomina lo sexual. En el caso de la comedia grotesca predomina, digamos, la deformidad, no física, sino moral. Es decir, la extrema crueldad, la extrema avaricia, ¿sí? En lo grotesco, a diferencia de lo farsesco, eh, se va hasta el fondo, es exagerado. En la farsa hay de 0 a 10, 2, 3 puntos de falta de decoro. En el grotesco hay de 7 a 10 falta de decoro. Bueno, un personaje verdaderamente grotesco es Mickey Vainilla, también seguramente lo conocen, el personaje Bombita Rodríguez. ¿Por qué es grotesco? Porque utiliza la caricatura o la parodia como la operación fundamental. El propósito es mostrar más exageradamente deformado lo habitual. Por eso, digamos, el discriminador de Mickey Vainilla o Bombita Rodríguez, que representa una época de militancia, de cierto fanatismo, de compromiso a ultranza, que evidentemente nunca se produjo en la historia de la canción argentina, pero sí responde justamente a este propósito de exagerar, deformar lo habitual. ¿Qué es la comedia satírica? Bueno, acá tenemos el mejor ejemplo. La sátira es una obra panfletaria, puede ser cualquier clase de constructo, con que se atacan las costumbres de la época ridiculizándolas. Esta etapa de Barcelona
muestra humor mordaz, el que compra Barcelona no está de acuerdo con esa expresión negros de mierda. Pero justamente la sátira, en este caso, se apoya en la parodia, que es la operación por la cual imito exageradamente a alguien a quien deseo, en cierta forma, cuestionar o agredir. Acá aparece Mickey Vainilla, ¿no es cierto? Empleo, en la comedia satírica se emplean recursos contra el decoro. O sea, no hay filtro, se va hasta el fondo. Se burla a lo correcto políticamente de las buenas costumbres y se profanan los tabús. Es decir, lo que hoy consideramos inaceptable, cancelable, la comedia satírica, que está en vías de desaparición, precisamente porque hay como una exigencia muy fuerte en contra de ciertos límites, a favor de ciertos límites, de mantener ciertos límites. La comedia satírica deliberadamente los transgrede. Y por eso puede mostrar escenas que son muy desagradables o inaceptables en la época. No sé, hoy sería una comedia satírica inaceptable alguien que discrimine, por ejemplo, a los homosexuales, que esté a favor, entre otras cosas, de la violencia doméstica. Nadie está a favor. Pero la comedia satírica lo que haría es burlarse de los que están a favor. ¿Qué es el humor negro? Es una forma de comicidad que congela la sangre, en lugar de calentarla como el burlesque. En lugar de meterse con lo sexual, se mete con lo terrible, con lo que produce consternación. El humor negro no apunta a la risa, apunta a emociones de desagrado, de consternación. Y justamente es humor más que comicidad, porque tiene que ver con ese vacío de la condición humana, con esa debilidad, con esa... ¿Se acuerdan de la frase con la que empezamos? Esa polilla que sale del cascarón. No es una mariposa multicolor, es algo que tiene que ver con el desagrado, etcétera, ¿no? Y es, como vamos a ver hoy mismo, la forma más perfecta de cinismo, el humor negro. Es mostrar con total relax, con total tranquilidad, con serenidad, algo que es sencillamente inaceptable. En eso consiste ser cínico. En no preocuparse por lo que se cuestiona, por lo cuestionable. Bueno, conocen a este actor, Luis Andrini, un actor ya fallecido hace muchos años, que dominó prácticamente sin competencias el cine cómico, la comedia cinematográfica, desde 1930 hasta 1980, más o menos. Vivió un tiempo en México, en España, pero vivió fundamentalmente, yo no sé si hizo 50 películas o 80, realmente a lo largo de su vida hizo muchas películas. Si no lo conocen, busquen la historia de él, es probablemente el actor más dúctil para la comedia cinematográfica. Él creó un personaje para la radio y después para la televisión que se llamaba Felipe. Era como una sitcom, pero tenía una particularidad. Había aventuras vinculadas fundamentalmente con su ingenuidad. Él era un hombre ingenuo. Por lo tanto, provocaba ternura más que risa. A diferencia de la farsa, la picaresca incurre en el determinismo social, racial, etc. Él era un hombre solo, un hombre que no tenía pareja, en general, ¿no? En las películas. En algunas ya más avanzadas, era un hombre casado. Él hizo una saga de películas del profesor, el profesor hippie, el profesor tirabomba, el profesor, no me acuerdo, patagónico. Lo importante es que él viene
su personaje, ya sea Felipe, o ya sea el del profesor, o el del chico soltero que vive con la madre, etc., en cierta manera él es responsable del desorden. No le vamos a echar la culpa, pero sí vemos que él intentó ayudar y le salió mal, intentó comprender y fue incomprendido, intentó resolver y empeoró las cosas. Vamos a ver algunas figuras que construyen el humor, ¿sí? Hemos hablado mucho del constructo. Los personajes son constructos, el humor gráfico presenta constructos, el chiste, etc. Bueno, tenemos esta lista de ironía, lítote, parodia, sátira y sarcasmo. Se trata en todos los casos de una doble composición y un elemento humorístico de la burla. En la parodia hay una imitación de un discurso o de una manera de portarse, de comportarse. Hay el choque de dos argumentos mutuamente excluyentes, la incongruencia. Hay la oposición entre lo real y lo ideal, el contraste entre apariencia y realidad, y hay inocencia fingida o disimulo. Estas son, en general, las operaciones que permiten construir o permiten llevar adelante la puesta en escena de un constructo. Vamos a ver con la ironía. La ironía consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Es una manifestación cabal de que el lenguaje sirve tanto para afirmar directamente como para afirmar elípticamente. Si veo a alguien que ha adelgazado, o que mejor dicho, que ha engordado, le puedo decir, qué flaco que estás. Con lo cual uno da a entender que no está flaco. Hay como varios tipos de ironía, la verbal y la paradojal. Un acontecimiento a veces decimos que es una ironía del destino. Yo que salía a buscarlo, resulta que por salir me perdí que él me diera la sorpresa de aparecer en casa. Por salir a buscarlo, yo no estaba en casa y él vino por otro camino. Se llama ironía del destino o paradoja, por eso es una situación paradojal. Siempre es necesario que se reúnan estas cuatro condiciones, si no, no hay ironía. Dualidad de los hechos, gordo-flaco, ¿sí? Por ejemplo, el atroz redentor. El redentor es alguien que te hace un favor y el atroz es alguien que te hace una atrocidad, ¿sí? La oposición de sus términos. En la ironía tiene que haber oposición en los términos. Salí, me fui, llegaste, entraste. Esa sería la oposición. La víctima de la ironía en general no capta la situación irónica, entonces cree lo que se dice y no lo que se quiere dar a entender, como lo contrario de lo que se dice. ¿Sí? Por ejemplo, aparece el tipo que engordó y le decimos qué flaco que estás. Y él a lo mejor cree, esa sería la víctima, cree que parece más flaco. La presencia de un observador con sentido de la ironía. Si no hay eso, no hay ironía. Es decir, la ironía o se disfruta o no existe. Si sos víctima de la ironía, pero nadie la disfruta, no hay ironía. Por eso se trata de estos cuatro hechos o estos cuatro requisitos. La lítote es una exageración al revés. En lugar de ser una hipérbole, es el tonto más tonto del mundo. El enunciado de la lítote elimina lo importante para hacer resaltar irónicamente a causa de su casi escandalosa exclusión. Lítote significa decir lo menos para indicar lo más. El narrador
o el celebrante del humor arranca sonrisas al lector, pues éste percibe la broma que aquel quiere jugarle al hablar, en términos disminuidos de una flagrante desproporción. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a referir al señor Macri. ¿Ustedes lo conocen a Macri? Bueno, un alítotis sería decir, Macri de verdad es un hombre que sabe lo que quiere decir, siempre lo dice con claridad, pronuncia cada sílaba, nunca dijo Atlético Pumán en vez de Atlético Tucumán, etc. Esa es la alítotis, ¿sí? Una especie de exageración, pero al revés. En lugar de exagerar eh, la situación, por ejemplo, que habla mal, que no se le entiende lo que dice, lo que trato de hacer es eh, decir que sí se le nota, que sí que es un buen locutor, etc. La parodia. Bueno, cuando murió eh, Kirchner, murió creo que en el 10, hace 11 años, la revista Barcelona puso así, murió un crispador, porque le decían que era un hombre muy nervioso, que siempre vivía crispado, y nace un rockstar. Néstor not dead, o sea, Néstor no murió, pero en realidad es la cara de él en el cuerpo y el peinado de Jim Morrison, que yo, si no me equivoco, esta me la había regalado mi hijo hace un tiempo, ¿sí? Es decir, esa tapa es la parodia de la foto más difundida, más emblemática de Jim Morrison, el líder de una banda que se llamaba The Doors, que murió a los 27 años. No me acuerdo si murió en el año 66 o 67. Yo era chico cuando murió. Bueno, la parodia es una estructura basada en la fusión de dos textos en uno. Imitación exagerada que se mofa de una obra previa escrita de manera seria. O sea, esta foto emblemática y seria, burlada, con un agregado que es el del rockstar Néstor Kirchner. Por supuesto que no tiene mucho sentido la parodia más que la evocación, el paralelismo entre los dos textos, en este caso se trata de fotografías, que abordan el mismo asunto, el segundo de los cuales en un tono burlesco. Este es en serio, este otro es paródico o burlesco. Bueno, otra parodia muy interesante. Cuando murió Perón, año 74, se ve la foto de la izquierda. No dice quién murió. Dice simplemente, en letras grandes, murió. Era la muerte de Perón. Y Barcelona, cuando se aprobó la ley de servicios audiovisuales, decreta la muerte de Clarín. Como sabemos, Perón se murió y no se levantó nunca más. Clarín, después de esto, siguió acumulando poder de manera interminable. Bueno, tenemos la sátira también. Acá, esta sátira que yo puse es claramente el mundo árabe representado como una manzana y dos monstruos, podríamos decir, Estados Unidos y el Estado de Israel, comiendo o intentando devorar la manzana. En la sátira el humor está basado en la fantasía, lo grotesco o lo absurdo. Con lo grotesco, con lo absurdo se critica a una persona o conducta. Acá claramente es una caricatura, ¿no es cierto?, que pone al descubierto a través del ataque defectos precisos, reales, de la sociedad y funciona con una actitud desvalorizadora. Fíjense el gesto de los personajes, que en el constructo representan Estados Unidos y el Estado de Israel, y
los dientes en punta. Acá la sátira utiliza la parodia como dispositivo. La parodia sería la foto del campo de concentración de Auschwitz. Están poniendo el Estado de Israel, las 6 puntas, las estrellas de 6 puntas, está poniendo un mural, que es el paredón que separa las dos zonas de Jerusalén, la islámica y la judía, y vemos que del lado interno del murallón que están poniendo hay una mezquita. Y del lado externo se ve la foto parodiada, porque no tiene nada que ver, nada menos que con el campo de concentración de Auschwitz, en Alemania, o creo que en Polonia, donde murieron de manera despiadada y cruel miles de personas, y casi todas judíos. La sátira entonces puede utilizar la parodia como dispositivo para lanzar una crítica moralizante contra la persona o el objeto de su elección. La parodia puede tener intención satírica. ¿Qué es el sarcasmo? Sarcasmo en griego significa morder. Cuando uno desgarra, ¿sí? Más que morder, desgarrar con los dientes. Por eso el sarcasmo es una burla mordaz, hiriente, humillante, lastima, hace escarnio porque muerde la carne en sentido figurado. La función del sarcasmo es herir únicamente por el perverso placer de causar daños, ¿sí? Es lo que hoy llamamos el hater, el odiador, que tanto aparece en las redes sociales. En las redes sociales podríamos decir que se potencia el odio, el rencor, el sarcasmo, pero no es un invento de las redes sociales. Bueno, caricatura es también esta parodia. La película a la que hace referencia, este póster intervenido, se llama Avatar. Pero Nick, el famoso dibujante, le pone Avatatar. Y en lugar de decir una película de James Cameron, pone una película de James Camaleón. Ligeros juegos de palabras, ¿sí? El Avatar es la cara de Néstor Kirchner. Cuando el imperio empieza a achicarse. En el póster original decía cuando el imperio empieza a expandirse. Bueno, y hay una especie de sinopsis que habla o que se refiere a la historia. No pudieron con el campo, perdieron el 28 de junio del 2009, no le dan las reservas del Banco Central, ya desde esa época había problemas con el dólar, crece la imagen negativa, se quedan sin Senado, encima los guerreros del clan K se están asustando, dando vuelta o arrepintiéndose. Y en lugar de ver con anteojos 3D, dice para ver con anteojeras 3D, solo ves la realidad del INDEC. Bueno, como ven, una sumatoria, prácticamente una editorial del diario La Nación de entonces y de ahora en contra del kirchnerismo. Tal vez este es el mejor ejemplo para entender parodia, sátira, sarcasmo. Quiero aclarar que en el momento que se hace este póster todavía vivía Néstor Kirchner. Bueno, Carozo y Narizota eran dos muñecos, creo que se murió el marionetista que los manejaba. En una época estaba en el canal de Crónica, a cierta hora de la tarde estaba Carozo y Narizota, era un solo marionetista, no sé si él mismo movía los dos muñecos, pero la voz era de ambos.
Dice así, me están pasando cosas raras con el conversor digital que regaló el gobierno. El gobierno había lanzado en ese momento lo que se llama la televisión digital argentina, la TDA, que por supuesto quedó en la nada, para que todo el mundo se vuelque a las empresas privadas de cable. Entonces sugiere esta parodia que los canales de televisión a través del conversor digital aparecen distintos y por eso quise sintonizar TN, que desde siempre fue contrario al kirchnerismo, y ahora dos voces lo conducen Caroso y Narizota, hablando de lo bien que está el país y la economía. El país y la economía siempre estuvieron bien, siempre estuvieron mal desde el punto de vista de la nación, y Caruso y Narizota dicen el país está mejor que nunca. Que era lo que decían los funcionarios del gobierno, por otra parte. Bueno, Macri, que ya era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en esa época tenía bigotes, decía, son todas mentiras y patrañas. En la Argentina no existe el espionaje político. Fíjense desde cuándo viene Macri sospechado y acusado de espionaje político. Y justamente lo que tiene en el living es un micrófono en lugar de tener, ¿sí?, una lámpara. Bueno, vamos a ver algo de Freud. Para Freud, el chiste nunca está exento de tendencia. Lo que hace funcionar el chiste es la tendencia. Persigue el propósito de promover lo pensado por medio de una magnificación y asegurar, o una exageración, y asegurarlo contra la crítica. El chiste pone afuera su naturaleza originaria, que es el inconsciente, que es, digamos, la represión, la bronca, la descreencia, la falta de entusiasmo, y se contrapone al poder inhibidor de esas tendencias, como es el caso del juicio crítico y lo políticamente correcto. Repasemos de alguna forma teorías acerca del humor. Por ejemplo, la teoría de la sorpresa, que es apropiada para explicar cómo funciona la comedia. El gorila, que pesa casi una tonelada, provoca risa tan pronto como aparece. Una vez visto, deja de ser divertido. O sea, la deformidad muy exagerada no funciona. Funciona justamente por su carácter sorpresivo. Hemos visto la teoría de la superioridad la vez pasada. Cariño, pasame el secador. Y él le alcanza una pistola. ¿Sí? Es la necesidad, satisface, en términos de Freud, satisface la necesidad de sentirnos superiores. Porque somos débiles. Entonces nos comparamos con personas que, por ejemplo, sufren enfermedades físicas, obesidad, nariz grande, inadecuación al medio cultural porque son extranjeros, por ejemplo el bolita, el paraguas, ¿sí? O el del tipo que se resbala con una cáscara de banana, porque simplemente es torpe. La teoría biológica dice que la risa es una facultad biológica de la especie humana y sirve como sustituto de la agresión, una forma de descargar la hostilidad cuando no es posible la violencia física. Es el caso, digamos, de la risa porque sí, no provocada por un constructo, sino provocada por una situación de la que difícilmente podríamos salir airosos si no hacemos la descarga nerviosa correspondiente. Yo puse la foto de Tinelli, pero en realidad
Tinelli a veces se reía de chistes. En este caso, lo que dice la teoría biológica es que preferimos reírnos para no ser agresivos, lo que se dice a veces, ¿no? Es preferible reír que llorar. La teoría de la incongruencia. Fíjense esta fotografía. Una máquina automática de café, sin embargo adentro hay una persona que sirve el café. O sea, no tiene ningún sentido que haya una máquina, simplemente la cafetera podría servir directamente. El humor se encuentra cuando aparece a la vez, cuando aparecen a la vez dos acciones o ideas que no se esperarían juntas. Si tenés una máquina automática, ¿para qué vas a tener una persona adentro? La teoría de la crueldad. Bueno, fíjense cómo este personaje llamado Fields sostiene de un bracito a la pobre criatura a la que parece que le va a pegar con el palo de golf. La teoría de la crueldad es un tipo de humor que requiere de la impiedad, del maltrato para los más débiles. Y esto tiene mucho que ver con la teoría de la superioridad, pero en este caso ya es cruel, ¿sí? La teoría de la catarsis. Fíjense la gracia, en el humor americano hay mucho, en el humor gráfico americano hay mucho de esto. Acá básicamente es una confusión, pero es el caracol el que se enamora de algo parecido a él, porque como es miope, por eso sus anteojos, se confunde. Un expendedor de cinta scotch, o de cinta adhesiva, con, digamos, un congénere, un animal de su especie. Hacer algo estúpido en público, como tropezar en un bar y derramar la copa, sugieren que la risa puede ser un evento planeado, una reducción voluntaria del estrés provocado por un esfuerzo consciente para desbloquearse de las tensiones y de las inhibiciones. Bueno, no sé si lo recuerdan, este Papa falleció hace no sé cuántos años. Acá se trata de un Photoshop, ¿no? El Papa, de manera inverosímil, sostiene una botella de whisky en la mano, pero se abraza y va a besar a una rubia en lo que se ve es una especie de fiesta nocturna. Esta teoría, la teoría de la configuración, sostiene que lo que provoca risa es la separación entre una cosa y su contexto habitual. Nadie pretende que esta foto sea real, lo que sí pretende es que lo que normalmente estaría separado, acá está junto. Bueno, en la teoría psicoanalítica, esto tiene que ver con los memes que se hicieron en el año 2001 con la caída de las torres por el ataque sufrido, las torres del World Trade Center en Nueva York. En lugar de las torres erigidas, se ve a lo que ellos consideran el emblema de los Estados Unidos llamado Tío Sam, que se viste con los colores de la bandera norteamericana, y de ahí las rayas verticales de los pantalones. La teoría psicoanalítica dice, lo que provoca risa es siempre una expresión de las inhibiciones más recurrentes de las personas. Actuar regresivamente de modo infantil es una tendencia a canalizar el deseo sexual o a canalizar la conducta agresiva. En este caso, justamente de lo que se trata es de canalizar el deseo de una nación integrada, como fue para la Primera y para la Segunda Guerra Mundial, la aparición de este personaje llamado Tío Sam. Bueno, fíjense las tendencias inconscientes. La sombra juega acá un papel, la proyección de la luz genera una sombra cuyo papel es asustar a la mujer,
por el enorme tamaño del pene, ¿no es cierto? Que está caminando solo. Ella no ve al señor que viene caminando. El chiste obsceno convierte al tercero en un cómplice, ante quien los demás deben avergonzarse. La tendencia obscena vence las inhibiciones de la vergüenza y del decoro con el juego de compartir el placer. El logro consiste en provocar una experiencia sustitutiva del placer. No digo que la reemplace totalmente, simplemente que lo sustituye. Freud sostiene que lo que no podemos decir en serio, lo decimos a través del chiste. Por algo hay en el chiste una relación con el inconsciente. Bueno, este es un humor también de tendencias inconscientes. Acá se trata de una persona que representa al ALCA, Asociación de Libre Comercio de las Américas. Provocado por Estados Unidos, el ALCA y dirigido a los países latinoamericanos. El chiste agresivo hace que el oyente comparta el odio o el desprecio. El personaje del ALCA es un estómago gigante y una boca aún más grande. La tendencia agresiva vence al juicio crítico que habría evitado la agresión. Bueno, hemos oído hablar muchísimo de el abuso sexual a chicos por parte de algunos miembros de la iglesia. Le está dando la hostia, pero la hostia tiene la forma de un pene. ¿Sí? La tendencia cínica y la escéptica desbaratan el respeto por instituciones y verdades en que el oyente ha creído. Proponen argumentos que aportan nuevos modos de crítica más eficaces. ¿Qué me dicen de este narcisista? Hay una transmutación en algo figurable. Condensación y desplazamiento son. La condensación es un proceso simultáneo de todas las fuerzas que participan en la formación del sueño. Para Freud hay una relación estricta entre el sueño y el chiste. ¿Por qué? Porque se produce algo relacionado con el deseo a partir de la condensación y el desplazamiento de otros elementos. En este caso, él que está lavando el auto se ve reflejado como un pato bica, cuando en realidad su físico es totalmente distinto. Bueno, desde el punto de vista freudiano, lo infantil es la fuente de lo inconsciente, y los procesos de pensar inconscientes se establecieron en forma única y exclusiva. El pensamiento para la formación del chiste se zambulle en ese océano que es lo inconsciente, porque allí el viejo almácigo que antaño fue el solar del juego de palabras, del juego con palabras, vuelve a reverdecer. Fíjense las metáforas que usa Freud, ¿no? Almácigo, el océano. El pensar, entonces, vuelve al estadio infantil, cuando no había represiones. De esta forma puede tener de nuevo, al alcance de la mano, aquella fuente infantil de placer donde los mecanismos inhibitorios no estaban consolidados. Esta elaboración inconsciente, que es el chiste, es una forma de tontería infantil. Volvemos a ese momento en que no había represiones. El chiste nos retrotrae a esa situación. Bueno, podríamos decir que hay tres tipos de técnicas en el chiste tendencioso. El disparate consiste en tener sentido del sinsentido. El recíproco valimiento estético, es decir, el chiste que vale por su belleza, por su sorpresa, por su
ingenio, me refiero a las técnicas, ¿no es cierto? Y el placer previo, es decir, el recordar momentos de la infancia o momentos placenteros a través de un chiste. Y las tendencias son 4, la cínica, la escéptica, la obscena y la agresiva. La cínica se refiere a la desaparición de la frontera entre el bien y el mal. La escéptica se refiere a la caída de las grandes figuras o las grandes instituciones pilares de la sociedad. Por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, la democracia, por ejemplo, el trabajo, la economía, etc. Todo el mundo sabe que trabajando no se hace dinero, todo el mundo sabe que la iglesia representa a Cristo en la tierra, pero muchos de sus funcionarios representan lo contrario, etc. Bueno, la tendencia obscena se refiere a la tendencia sexual, fundamentalmente. Y la agresiva es la que se refiere justamente al odio, al rencor, a la bronca que nos despiertan los otros. Como recursos para el chiste inocente tenemos 3. El reencuentro de lo consabido, ¿sí? El factor de la actualidad y las falacias, el desplazamiento, contrasentido, figuración por lo contrario, etc. Por ejemplo, un chiste que no respeta el factor de la actualidad se refiere a el caso Dreyfus, que tuvo lugar a comienzos del siglo XX en Francia. Esta muchacha me hace acordar a Dreyfus. El ejército no cree en su inocencia. Para nosotros no tiene ninguna gracia esto, porque se pierde el factor de actualidad. Muchos de los chistes que estuve explicando a lo largo de esta clase son de hace 10, 15 años, cuando ustedes probablemente eran tan chicos que no tenían idea de los contextos que daban gracia a esto. Pero para mí, ¿por qué tiene gracia? Por la segunda técnica, que es el reencuentro de lo concebido. Me acuerdo, vuelvo a disfrutar, vuelvo como una especie de estado de placer previo en mi vida. La estasis psíquica significa la búsqueda del equilibrio, eso significa estasis, a través del mecanismo del desarrollo de placer. Ahorro el gasto psíquico. El gasto psíquico fundamental para Freud es la represión. Pero el chiste, el mecanismo del desarrollo del placer del chiste, consiste en ahorrarme ese gasto psíquico. Los obstáculos externos se evitan. Entonces, no hay inhibición. El chiste justamente libera la energía psíquica de la inhibición. Y los caracteres del chiste, según Freud, son la caricatura, la exageración, la parodia, el transvestismo, es decir, lo que es, pero al mismo tiempo es su contrario, se valen de él y crean de ese modo el disparate cómico, que es la figuración por lo contrario. Ustedes piensen esto, vivimos en esta sociedad sometidos a una constante inhibición. Los mecanismos represivos que sostienen esa inhibición, en un momento dado se liberan. Es el momento en que contamos un chiste. Por eso el chiste es lo más social, es la más social de todas las operaciones anímicas que tiene por meta una ganancia de placer. ¿Dónde está el placer? En hacer lo que no se puede, en superar la inhibición. Por eso es que necesita de terceros para llevar a su término los procesos anímicos que provoca. El verdadero funcionamiento del chiste consiste precisamente en compartirlo. Tiene que ser entendible y no puede utilizar la desfiguración. Tiene que invocar a lo consabido, a lo actual. De lo contrario, el chiste no funciona.
Y para terminar, el sueño es siempre un deseo irreconocible. El chiste, en cambio, es un juego desarrollado. Chiste y sueño crecen en ámbitos diversos de la vida anímica y son colocados en unos lugares del sistema psicológico muy distantes entre sí. Sin embargo, tienen la condensación, la transmutación, digamos, la transfiguración de una cosa y el desplazamiento como los pilares fundamentales que sostienen nuestra psiquis y que tienen que ver con el humor. Bueno, me despido, chao.